El tema que se va a desarrollar hoy es importante no solamente a nivel individual, sino además a nivel macro en cuestiones de salud, de políticas de salud pública. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy y señalar el esfuerzo que hacen instituciones, primero gente muy comprometida como las personas que van a exponer hoy, y el espacio que nos da la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría de poder tener un número como es el volumen 81, donde va a estar toda parte de ese material que se va a poner hoy. Vamos a presentar a los diferentes ponentes. Yo soy Enriqueta Sileo, por ahí está todas las cosas que uno medio ha hecho. Después está la doctora Mercedes López de Blanco, que realmente es el motor de toda esa parte investigativa. Pero aquí yo le voy a presentar a otra persona que es un motor, es Coromoto. Y a pesar de que ya no está presente como ponente, ha estado pero súper involucrada en toda la preparación de este foro, nuestra querida Mariana Mariño Elizondo, y ella es la que nos va a presentar los casos y cómo vamos a desarrollarlo. Germán, que es de la isla. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar con la primera ponencia que nos va a dictar la doctora Chicheta y que nos va a poner en qué son los fundamentos y la importancia de este desarrollo y la necesidad de unificar criterios. Adelante. Esta es una introducción muy breve porque las ponencias principales son de Mariana y Germán. Voy a hablar brevemente sobre aspectos fundamentales del crecimiento, la maduración y el estado nutricional y la importancia de los criterios de evaluación. Este trabajo está hecho con Coromoto, con la que nos comunicamos prácticamente a diario. Ella está como si estuviera en Caracas trabajando. El crecimiento, la maduración y el estado nutricional son indicadores positivos de la salud y por consiguiente del desarrollo y progreso de una población. Otro día hablaremos del indicador positivo más utilizado, por ejemplo en Europa, que se llama la tendencia secular. No se está hablando ahorita de la mortalidad, los indicadores negativos, sino de los indicadores positivos. Y el crecimiento de los niños es el indicador más positivo. Entonces, eso es un motivo de preocupación para nosotros. La transición alimentaria y nutricional entre la desnutrición y la obesidad fue el primer foro que realizó el Grupo Transición Alimentaria y Nutricional, el Grupo TAN, en 2005. En ese momento presentaron trabajos de investigación diferentes grupos del país y nos dimos cuenta que no eran comparables. Habían niños, por ejemplo, clasificados como obesos por un grupo, otros niños como normales por otro grupo, y no eran comparables. Asimismo, grupos de niños desnutridos. Eso nos llamó muchísimo la atención y en el grupo TAN decidimos comenzar un proyecto de investigación llamado Consenso sobre criterios diagnósticos para la prevención y tratamiento de enfermedades de la transición alimentaria y nutricional en niños y adolescentes. Quiero recordarles a ustedes que la transición alimentaria y nutricional es un movimiento internacional, o sea, en todo el mundo hay transición alimentaria y nutricional, con sustitución del sobrepeso por desnutrición. Este es un momento atípico para Venezuela, en la cual tenemos más desnutrición que sobrepeso, pero en el mundo entero lo que priva es la obesidad y el sobrepeso. De este proyecto de investigación surgió dar nosotros cursos, talleres en todo el país, y de hecho dimos 25 cursos, talleres en 9 entidades federales: Distrito Capital, Cojedes, Carabobo, del Tamacuro, Falcón, Guárico, Lara, Nueva Esparta, dimos varios, dimos 3, Vargas, Zulia. Todo esto con la ayuda invalorable de las filiales de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Central, de la Fundación Bengoa y de CAMIA. Todos comenzamos a trabajar en ese momento. Actualmente estamos desarrollando un curso de educación a distancia. Esa es la manera actual de que podamos comunicarnos y que los pediatras en el Tamacuro y en Apure no se sientan desasistidos como se sienten actualmente. Pero vamos a por qué estamos enfocándonos en este problema. En Venezuela se utilizan diversas referencias.
el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, realizado entre el 81 y el 87, el Estudio Transversal de Caracas, que se usa muchísimo todavía, publicado en el 86, las curvas para uso clínico publicadas en el 2006, e internacionales, como son los valores que ustedes conocen, aún los que no son pediatras, estoy segura que conocen, que son las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Hay unas del 2006 y otras del 2007. Las cifras del NCHS del 77 y los valores de referencia del Center for Disease Control, el CDC, del año 2000. Es más, yo he asistido por invitación de gran cortesía de endocrinólogos que todavía están haciendo consulta y de inclusive geneticistas que están haciendo consulta y siguen utilizando, por ejemplo, las viejas de Tanner, unas de Sempé, unas francesas que algo así como del año 40 y pico, ¿no? Entonces, esto es muy perjudicial para nuestros niños porque tenemos diferentes diagnósticos de los médicos, que la credibilidad nuestra está en juego a veces para una madre, ¿no? Vamos a hablar brevemente de los aspectos fundamentales del crecimiento. Primero está la canalización. Se refiere a la cualidad que tiene un niño de mantenerse en un canal de crecimiento, que se describe generalmente como un espacio entre dos percentiles. Y la predictibilidad, que es la posibilidad de predecir la talla adulta a partir de la talla actual y la edad ósea. Se debe comparar con el llamado potencial de padres, el potencial genético de padres, que se calcula a partir de la talla de los padres. Tanner decía, y esto es importante que lo recordemos, los niños como misiles teledirigidos tienen sus trayectorias gobernadas por un sistema de control genético. Si se desvía el niño de esa trayectoria normal por una desnutrición aguda o por un déficit hormonal repentino, en el momento en que la comida o la hormona se suministra, se desarrolla una fuerza restauradora que produce un crecimiento compensatorio rápido hacia su curva original. Y esto es así, y esto es muy estable. Cuando un niño se descanaliza es porque está pasando algo realmente muy importante. Aquí tenemos un niño, como ustedes ven, un niño que está, no voy a señalar porque está yo creo que muy claro, entre dos canales, el percentil 3 y el percentil 10. Ese niño estaba canalizado. Se descanaliza, o sea, baja de su canal y transita por debajo del canal 3 por algunos años. Luego se recanaliza y termina en el percentil 10. Esto es una canalización, descanalización y recanalización normal de un niño posiblemente con un pequeño retardo de crecimiento y maduración. Un niño normal. Si un pediatra no está realmente bien informado de esto, puede calificarlo como un niño que se ha desnutrido. El potencial de los padres, a la derecha, está indicado con su punto medio, su límite superior y su límite inferior. Las edades óseas en asteriscos rojos y las predicciones de talla adulta en puntos rojos. Y ustedes pueden ver aquí claramente, aunque no sean pediatras, que las tres predicciones de talla adulta están en el medio del potencial de su padre. Este es un niño normal, este es una variante normal del crecimiento, un niño perfectamente normal y que no necesita nada. Si está comiendo bien, no necesita nada, sino reaseguración de su pediatra. El ritmo de maduración o tempo es diferente de acuerdo a los diferentes grupos étnicos. El más rápido de los africanos. Por eso cuando se pone a competir un africano contra un europeo, el africano gana la carrera o gana lo que sea. Es una especie de pelea así de burro contra tigre o eso no puede ser. Uno no puede, por ejemplo, niños de la misma edad no deben competir si son diferentes grupos étnicos, porque eso es una desventaja. Por ejemplo, para los europeos. Porque los africanos son los de maduración más temprana, los asiáticos son intermedios, nosotros somos bastante asiáticos, y los europeos los más tardíos. Pero dentro de una misma población hay niños de maduración temprana en rojo, promedio en azul y tardía en verde, que crecen y tienen su estirón puberal
en diferentes momentos entre un niño de maduración temprana y un niño de maduración tardía pueden ocurrir 3 o más años. Cuando uno compara a los niños por la misma edad o los pone a competir, es completamente injusto con el madurador tardío. Y es por esa razón, que no lo dije en ese momento, que las referencias internacionales son tan difíciles o imposibles de utilizar durante la pubertad, porque las poblaciones no son comparables en la pubertad. Voy a hablar un momentico de las curvas para uso clínico que las va a presentar Mariana en un momento dado. En inglés se llaman Clinical Dual Use Charts, en español suena así un poco extraño si dijéramos curvas duales o de uso dual, sonaría muy raro. Son curvas transversales y longitudinales. En la elaboración de las curvas para uso clínico, que vamos a ver dentro de un momentico, se consideró el ritmo de maduración o tempo, que es uno de los aspectos fundamentales del crecimiento y que se derivó del estudio longitudinal de Caracas. Estas son las curvas de distancia, de talla y peso. Las curvas que ustedes ven en gris, las curvas poblacionales, derivadas del Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo de Venezuela, pero estratos 1 a 4 únicamente. El estrato 5 se tomó en cuenta. En este momento, en Venezuela, en los años 70, el estrato 5 era 50% de la población venezolana. Para la elaboración de estas curvas no se tomó el estrato 5, únicamente estratos 1 a 4. Y la línea roja que ustedes ven en la parte superior corresponde al percentil 97 de los maduradores tempranos y la curva verde que ustedes ven en la parte inferior al percentil 3 de los maduradores tardíos. Estas curvas, por supuesto, se derivaron del estudio longitudinal de Caracas. Estas son las curvas de velocidad, la velocidad en la que crece un niño, derivada del estudio longitudinal de Caracas. De nuevo, las curvas en gris son las curvas de los niños de maduración promedio. La curva roja son las curvas de los niños de maduración temprana, con su límite superior e inferior. Y la curva verde son para los niños de maduración tardía, con su límite superior e inferior. Ojalá todos los pediatras de Venezuela aprendieran a utilizar las curvas de velocidad, porque ustedes no se imaginan los años que pierde un pediatra cuando no utiliza velocidad y espera que un niño se descanalice en talla o en peso. Estas son las curvas de peso, de distancia de peso, a la izquierda la de las niñas, a la derecha de los varones. De nuevo la curva roja corresponde a los maduradores tempranos y la curva verde a los maduradores tardíos. Y estas son las curvas de velocidad de peso. De nuevo, las grises corresponden a los niños de maduración promedio, las rojas temprano y los verdes a tardío. Y para terminar, voy a dar nada más que un ejemplo de un cambio en el diagnóstico cuando usamos las curvas criollas venezolanas, nuestras curvas de crecimiento y las curvas de la OMS. Esta es una niña de 13,37 años, una puber postmenárquica, que tenía como diagnóstico un adelanto constitucional del crecimiento, con un índice de masa corporal de 23,2 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vemos aquí, tenemos que estas son nuestras curvas de índice de masa corporal venezolanas, que son las que se deben usar. Y vemos que esta niña está entre los percentiles 75 y 90, es una niña eutrófica. ¿Cómo se clasificó en OMS? Se clasificó como sobrepeso. Sin embargo, el área grasa y el área muscular, que son dos indicadores que nosotros utilizamos comúnmente en la evaluación nutricional antropométrica, dieron que la niña era normal. Era una niña posiblemente musculosa, de repente era una atleta. Y sabemos también que era una niña con maduración adelantada, una niña normal. Por OMS dio alto. Sin embargo, cuando se evaluaron el área muscular y el área grasa por Frisancho, que es un americano y que lo utiliza mucho en Estados Unidos y Europa, dio normal. De nuevo, esta es una niña sobrediagnosticada por OMS. Como conclusiones, después que ustedes oigan las presentaciones,
vamos a insistir en que se recomienda el uso de esta guía de manejo clínico, evaluación del crecimiento, la maduración y el estado nutricional en la atención primaria y secundaria de salud. Sin embargo, les quiero decir que la decisión final sobre referencias y valores límites que debemos utilizar en Venezuela va a ser el producto de un consenso basado en los resultados de un análisis epidemiológico proveniente de un estudio multicéntrico de niños y adolescentes a realizarse próximamente. La doctora Betty Méndez de Pérez, que nos acompaña aquí, es la coordinadora en este momento del grupo TAM y ella está empeñada en que nosotros terminemos este consenso y este trabajo multicéntrico para realmente poderles a ustedes decir cuáles son las recomendaciones. Muchísimas gracias. Me corresponde a mí hablar de etología para realizar esta evaluación. El ámbito en el cual vamos a desarrollar la presentación es el ámbito de la atención primaria y la atención secundaria, entendiendo que la atención primaria corresponde a esa base de la pirámide de lo que es la atención en salud y que convoca un número considerable, ¿verdad?, de personas que acuden a ella. Por lo tanto, es básico que los criterios a este nivel estén muy claramente establecidos, porque hay una responsabilidad fundamental de decidir quién tiene riesgo, quién tiene déficit, en qué grupo debemos trabajar la prevención y en qué grupo debemos hacer la derivación al siguiente nivel de atención para garantizar que estos pacientes, ¿verdad?, sean evaluados y atendidos oportunamente. Vamos entonces a través de un caso de una niña de 3 años de edad que es evaluada en su centro educativo como parte de una jornada de vigilancia nutricional. A nivel primario nosotros tenemos la posibilidad de tener como varios escenarios. Las variables que vamos a utilizar van a depender del alcance, de los recursos y de los objetivos que a nivel de atención primaria se estén buscando. Y cuando hablamos de atención primaria estamos pensando no solamente en el equipo médico, aquí podemos ver perfectamente a personal de centros educativos, maestras que están haciendo despistaje nutricional, que hacen vigilancia de peso y talla como parte de las actividades de rutina de su centro. Vemos también personal de las iglesias, vemos a la sociedad civil que en estos momentos está tan involucrada en todo lo que es la atención, ¿verdad?, muy sensibilizada por la situación alimentaria y nutricional del país, que están viviendo, están haciendo despistaje y están tomando decisiones en base a esos resultados. Entonces esta sección, que es corta pero muy contundente, está dirigido, digamos, a todos estos actores. Volvamos entonces al caso de esta niña. Tiene 3 años de edad, de antecedentes patológicos solo se recogen 2 episodios de broncoespasmo. Desde el punto de vista dietético se resalta un apetito bueno, una frecuencia semanal de consumo de grupos de alimentos inadecuados. En este momento quiero hacer un llamado especial de atención. Siempre todo lo que tiene que ver con los aspectos clínicos tienen una relevancia indiscutible en todo el enfoque que tiene la guía. Si no ven señalados algunos elementos en detalle de la parte de la historia clínica a través de la entrevista o del examen físico, es porque no aportan al caso, pero han sido todos considerados en la evaluación. En este caso, ¿cuáles son las variables que podríamos tener? Podríamos tener desde las circunferencias y podrían ser complementadas con el peso y la talla. Cuando hablamos de circunferencia, pues podemos incluir ahí la circunferencia del brazo izquierdo, la circunferencia cervicofálica, circunferencia de cintura, el peso y la talla. Como les decía, dependiendo del alcance, habrá lugares donde la atención primaria se hace solamente con un CBI, en otros lugares se puede ampliar y eso va a depender, como les dije, de los objetivos y de los recursos que se tengan. En este caso, pues estas son las variables con las que contamos para enfocar este primer caso. La primera tarea, ¿verdad?, en este paso a paso, y esto es válido para tanto la atención primaria como la secundaria, es el establecimiento de las edades. Nosotros tenemos que trabajar con 2 tipos de edades, la edad cronológica y la edad decimal. Y esto es porque algunas tablas están construidas con el indicador de edad cronológica y otras, como las nacionales, que vamos a utilizar con la edad decimal. El cálculo de la edad cronológica, pues simplemente una operación matemática donde disponemos, ¿verdad?, en 3 columnas, años, meses y días,
y se hace la sustracción, teniendo en cuenta que si el minuendo en alguno en la columna de días es menor que el sustraendo, pues tenemos que sumar 30 días, y si esta situación nos ocurre en la columna de los meses, pues se agregaría el número 12, que corresponde a 12 meses del año. Finalmente vamos a expresar esto en años y meses. En los niños menores de 3 meses de edad se recomienda trabajar con meses y días, y luego a los 3 meses pues solamente en meses o años y meses. Esto también es importante tenerlo en cuenta. El cálculo de la edad cronológica tiene un poquito más de complejidad, en el sentido de que tenemos que utilizar la llamada tabla de edad decimal, una tabla en la cual se disponen en una columna los números de días desde el 1 hasta el 31, y tenemos aquí en la fila superior número de meses. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es otra operación matemática, donde el primer dígito es el del año seguido de una coma, y luego los 3 dígitos que vamos a obtener. En este caso, por ejemplo, la fecha de evaluación era el 15 de febrero del 2018, nosotros vamos hasta el día 15, interceptamos con el mes de febrero, y estos 3 dígitos, 1, 2, 3, son los que van seguidos de la coma. La misma operación con el año y fecha de nacimiento, para luego ahora obtener una cifra con 2 decimales que expresa la edad decimal. Esto, como les digo, es el punto número 1. Luego vamos a ir viendo las variables con las que contamos, y las vamos a ir ubicando en las gráficas correspondientes. En las gráficas nacionales, como esta que es del Proyecto Venezuela, donde tenemos la circunferencia cefálica por edad, pues simplemente trabajamos con esa edad decimal y ubicamos el punto y vemos cuál es su clasificación. Este paso a paso pues simplemente es ubicar la variable en cada gráfica y determinar una etiqueta o una categoría diagnóstica de esa variable, para luego construir lo que sería ya la orientación diagnóstica definitiva, con la confluencia de todas estas variables individuales que vamos a estar utilizando. En este caso, por estar por arriba del percentil 3, ¿verdad? Los criterios diagnósticos que nosotros aquí estamos buscando, un diagnóstico de microcefalia cuando está inferior al percentil 3, o macrocefalia por arriba del percentil 97. Esto lo proponemos hacer en niños menores de 5 años de edad. Hasta esa edad se grafica la circunferencia cefálica. Y en el perímetro cefálico tenemos la opción de hacerlo en la gráfica nacional, que es esta, y también las gráficas de la OMS 2006, que están de 0 a 5 años, también ofrecen la misma opción de graficar. En este caso, pues trabajamos con la edad cronológica de 3 años y 2 meses, ubicamos aquí, ubicamos el valor, igualmente es una clasificación normal. Seguimos con el perímetro braquial. Para la edad, trabajamos en menores de 5 años, vamos a trabajar con las gráficas de la OMS, ubicamos el punto y vemos que también esta es una clasificación que es normal, porque el punto de corte para este grupo, para hablar de riesgo nutricional, es lo que esté por debajo del percentil 15. En este caso, la ubicación 15-50 es una ubicación normal. Este perímetro pues siempre nos habla de riesgo nutricional, y es uno de las variables que se está utilizando en la mayoría de los jornadas de despistaje nutricional que se están realizando a nivel comunitario. La circunferencia de cintura tiene su sentido porque en algún momento de la historia de nuestro país la malnutrición por exceso era realmente un problema importante, y en los colegios había que hacer esa discriminación de quienes estaban en riesgo en los colegios de la comunidad. Entonces tenemos, en este caso, trabajamos también con la edad cronológica en años, está la tabla, ubicamos el valor y vemos cuál es la ubicación percentilar. Aquí hablamos de riesgo por arriba del percentil 75, en este caso pues la ubicación es normal. Pasamos a la estatura. Entonces en las gráficas de la OMS de estatura para la edad, ubicamos el valor, trabajamos con 3 años 2 meses, la talla es 88.1, y aquí vemos que estamos por debajo del percentil 3. Los valores de talla iguales o menores al percentil 3 son diagnosticados como déficit o talla baja. En este caso, esta es la situación de la niña. Luego ubicamos el peso
Para la estatura estamos hablando ya de una niña mayor de 2 años de edad, y entonces el indicador es peso para la talla, peso para la estatura, y aquí trabajando con las dos variables vemos que el indicador está considerado un déficit. Que hay una cosa importante para todos los pediatras, que la gráfica no tiene, como lo ven, señalado el percentil 5, y el punto de corte sugerido como déficit es igual o menor al percentil 5. Entonces, en este caso tenemos que hacer uso de la tabla. La tabla no está en español, esta es la que tenemos, y aquí ustedes ven que sí está descrito el percentil 5. En este caso, en la gráfica anterior era difícil, ¿verdad?, saber en qué posición entre el 3 y el 15 estaba, pero es muy importante saberlo para poder hacer el diagnóstico. Aquí en la tabla podemos ver que sí, efectivamente, 10 kilos 380 está entre el percentil 3, pero por debajo del 5, por lo tanto se clasifica como déficit. Entonces, este detalle es importante tomarlo en cuenta. El índice de masa corporal, que es ya la última evaluación que vamos a hacer a este nivel, nos da una información similar al peso para la talla, está correlacionando estas dos variables, y en este caso el punto de corte es el percentil 15, claramente se ve que este paciente, ¿verdad?, tiene un déficit en el índice de masa corporal. Finalmente, tenemos, ¿verdad?, las gráficas del índice de masa nacionales, y aquí la recomendación es que nosotros utilicemos en niños, ¿verdad?, especialmente a partir de los 7 años de edad, las tablas tanto nacionales como las de uso clínico, ¿verdad?, como las otras tablas nacionales, como sería el índice de masa corporal. En este caso, este niño tiene 3 años, igual lo podemos ver en esta tabla, y vemos cómo la lectura no tiene cambio. Por OMS o por la referencia nacional, este es un niñito que tiene un índice de masa corporal en zona de déficit. Finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, con todo esto que tenemos, ¿verdad?, nosotros vamos a generar, digamos, la categoría diagnóstica. Este es un niño que tiene una circunferencia de brazo izquierdo normal, circunferencia cefálica normal, una circunferencia de cintura normal, tiene talla en zona de déficit, es decir, tiene una talla baja, y el peso para la talla y el índice de masa corporal lo ubican en una zona de déficit. Por lo tanto, su, digamos, etiqueta diagnóstica va a ser un niño con talla baja más déficit nutricional. Estando a nivel de atención primaria, pues la conducta que se impone es la derivación de este caso para la atención secundaria, para que sea estudiado por estos dos diagnósticos. Fíjense, algo interesante, decíamos, dependiendo de el lugar donde nosotros estemos y los recursos con que contemos, a lo mejor en atención primaria nosotros nos quedamos simplemente haciendo CBI, y este es uno de los casos que el CBI da normal, pero el paciente tiene riesgo. Eso pasa en un porcentaje pequeño de los casos, es parte de lo que está descrito, y ahí es muy importante lo que decíamos, la historia clínica, ¿verdad?, y lo que estamos viendo del paciente. Aunque hay muchos pacientes que pudieran ser clasificados como normales, si ese es un niñito que sabemos que tiene riesgo porque su historia dietética, por lo que estamos viendo, porque la maestra ve cómo llega, la lonchera que trae, que no trae comida, cómo está la situación familiar, pues esos son datos que son muy valiosos. Siempre la historia clínica da una información mucho más relevante. Esta parte antropométrica, ¿verdad?, es un complemento, entonces todos tenemos que tener como esa visión de conjunto y no irnos sencillamente a esto. Pero es muy importante tener claridad en qué es lo que vamos a buscar en términos de las medidas. Entonces, con este caso, pues vemos cómo a nivel de atención primaria, con 5 variables, tal vez con una sola, tenemos que tomar las decisiones. Si el paciente tiene riesgo, ¿verdad?, nosotros podemos hacer un abordaje preventivo. Si el paciente ya tiene una condición de déficit, debe ser derivado el paciente al siguiente nivel de atención. Con la misma metodología vamos entonces a evaluar, ¿verdad?, hacer el seguimiento de lo que sería la atención secundaria. En este caso tenemos un adolescente de 13 años que viene referido a este nivel de la atención por un diagnóstico ya de una estatura baja, y algo que su pediatra, ¿verdad?, ha clasificado, el médico que lo refiere, como un desarrollo lento.
Desde el punto de vista patológico, pues realmente no hay antecedentes contributorios, más que una fractura no complicada del codo izquierdo a los 7 años. Todo lo que es de la historia clínica, antecedentes, examen físico, no hay elementos contributorios, por lo tanto no son señalados. Este paciente tenía cifras de tensión arterial dentro de los parámetros recomendados. Y desde el punto de vista dietético se resalta un apetito bueno y una frecuencia semanal de consumo de grupos de alimentos adecuada. En la parte dietética hay varios aspectos que están más detallados en la guía, los cuales hay que hacer foco. Pero lo que es el apetito, la frecuencia semanal de consumo y algunos hábitos y conductas alimentarias los proponemos como puntos claves, ¿verdad?, para interrogar y más o menos dibujar lo que sería la parte dietética, entendiendo que el que está haciendo esto pues no es un nutricionista, sino es un personal de salud. Por el nivel de atención primaria estamos pensando ya en un pediatra. Perfectamente esto, parte de esto lo puede evaluar, por ejemplo, un nutricionista clínico, obviando, claro, la parte del examen físico. Por supuesto, el nivel de complejidad aquí aumenta, las variables son mayores, el nivel de análisis, ¿verdad?, es superior. En este caso tenemos, ¿verdad?, aparte de las edades cronológicas decimales que ya vimos cómo han sido calculadas, las circunferencias mencionadas, no hay circunferencia cefálica por la edad del paciente, dijimos hasta los 5 años se evalúa. Y al peso y a la talla se le asocian unas variables que son las variables de maduración sexual, maduración ósea, y dos elementos importantes que son la talla de padre y la talla de madre, idealmente medidos en el consultorio, para poder construir lo que llamamos el potencial de padres. Entonces, en 3 grandes bloques, y para los pediatras y los especialistas que nos acompañan, esta gráfica es muy importante, ayuda a ordenar mucho, ¿verdad? El hilo de la ejecución son 3 grandes bloques: la evaluación del crecimiento, de la maduración y del estado nutricional. No necesariamente tenemos que ir en este orden, ¿verdad?, pero tenemos que cubrir los 3. Para el cálculo, para la evaluación de crecimiento, pues partimos de los pasos 1 señalados ya en la atención primaria, que son los cálculos de las edades, y luego viene un paso fundamental que es el potencial genético en talla de los padres, para lo cual vamos a utilizar la talla de papá y mamá. Insisto, idealmente deben ser medidos en la consulta. Cuando se trabaja con tallas referidos, las probabilidades de error son altas. Luego viene la ubicación de la talla y del peso en las gráficas que llamamos de distancia, y aquí es donde vamos a ver la gran utilidad que tienen las gráficas de uso clínico, que llevémonos en la cabeza a partir de los 7 años, sí o sí son las gráficas que debemos utilizar. En la maduración vamos a evaluar maduración sexual, que es una evaluación clínica, maduración ósea, y vamos a hacer la predicción de talla adulta, que es un elemento fundamental para dar esta orientación. Aquí a nosotros nos interesa saber, ¿estamos ante una variante normal del crecimiento o es una variante patológica? Esa es una de las respuestas más importantes que tenemos que responder, y la podemos responder siguiendo esta metodología desde la consulta número 1, y en el seguimiento pues eso se va a verificar. En el estado nutricional trabajamos con las circunferencias de brazo izquierdo, circunferencia de cintura, índice de masa corporal. En nivel terciario, a esto nosotros le agregamos todo lo que es determinación de los pliegues para poder calcular áreas grasas y áreas musculares, pero a nivel secundario pues generalmente nos quedamos hasta este nivel del índice de masa. El potencial genético de los padres, de talla de los padres, pues considera la talla de ambos padres en una fórmula matemática que está establecida, va a ser diferente si es varón o si es una niña, y la expresión final es lo que llamamos el punto medio. Luego de aplicar la fórmula, esta talla que tenemos aquí va a corresponder al punto medio, y luego, dependiendo de si es una niña o si es un niño, se le van a sumar más o menos 10 centímetros en los varones, 9 en las niñas, para establecer los límites superior e inferior. Una cosa importante, ¿verdad?, que en la fórmula se toma en cuenta una variable, una constante que corresponde al dimorfismo sexual, y esta variable varía, es distinta dependiendo de la población de referencia que utilicemos. Eso también hay que considerarlo. En este caso, las gráficas de uso clínico, esa constante es 12,7, pero si lo hacemos con otra población de referencia,
tenemos que utilizar la variable, la constante que corresponda. Al establecer estos tres valores, punto medio, superior e inferior, simplemente procedemos a graficarlos. Se necesita una gráfica de distancia, de talla, donde esté la edad hasta la edad de los 18 años, en el caso de los usos clínicos hasta los 20 años. Aquí vamos a ver como una aproximación de lo que sería. Ubicamos el punto medio, señalado con esta flechita que está aquí, el límite superior y el límite inferior. Esta ubicación, esta delimitación del potencial de padre es muy importante porque debemos ver la talla del paciente en relación a la población general, pero también en relación a su potencial genético. Estas dos consideraciones se van a ver en esta misma gráfica. Entonces, vamos a la gráfica donde ya tenemos ubicados los límites del potencial y vamos a ubicar la talla del paciente. En este caso, un niñito de 13,52 años, la talla 134.4, queda ubicado aquí y vemos que está por debajo de esta línea que está aquí, que es el percentil 3 de la población general, pero muy importante, que no está por debajo, sino por el percentil 3 de las gráficas de los maduradores tardíos. Ya esto nos está diciendo cosas muy valiosas. Uno, que este niñito, ¿verdad?, tiene una talla baja, obviamente por el criterio de su ubicación, pero además que esta talla baja está dentro del potencial. Si nosotros prolongamos, vemos cuál es la distancia de la cual está este paciente y lo prolongamos aquí hasta su potencial, vemos que está dentro y no por debajo del potencial genético. Y eso es un criterio para una variante normal del crecimiento. Ya por ahí, ¿verdad?, uno va orientando este diagnóstico. Y lo otro importante es que al no estar por debajo del percentil 3 de los maduradores tardíos, es un criterio, ¿verdad?, también de alta probabilidad de que no se trate de una variante patológica. Con el peso hacemos el mismo tratamiento, nos vamos a nuestras gráficas de distancia, estamos utilizando niños mayores de 7 años, insisto, ubicamos el valor y vemos que realmente este niñito también tiene un peso que, de acuerdo a la población de referencia, está por debajo del percentil 3, pero por arriba del percentil 3 de esos maduradores tardíos. La maduración sexual, como decíamos, una evaluación clínica donde vamos a evaluar genitales, vello pubiano y volumen testicular en el caso del paciente que es un varón. Ubicamos, aquí tenemos, ¿verdad?, también trabajamos con la edad decimal y ubicamos entonces en la gráfica cuál es el estadio, en este caso un estadio 2 de genitales, de acuerdo a la edad del paciente, quedó ubicado entre el percentil 10 y 3 y eso lo considera una maduración normal tardía. Si estuviera por debajo del percentil 3, entonces es tardía, pero entre el 3 y el 10 es normal tardía. El vello pubiano está en el percentil 25, la lectura es normal, y el volumen testicular, utilizamos la tabla, en este caso tanto el testículo derecho como el izquierdo tenía una dimensión de 6 milímetros cúbicos, y vemos el volumen testicular 6, vemos la edad del paciente, y vemos que está ubicado, ¿verdad?, entre el percentil 10 y 3. ¿Qué lectura hacemos de esto? Que igual que la genitales es una pubertad normal tardía, de acuerdo al volumen testicular y también a la maduración de los genitales, y vello pubiano normal para su edad. La maduración ósea es un método de lectura a través del Atlas de Maduración Ósea del Venezolano, que este Atlas es producto de investigación de un grupo de Fundacredesa, y es un recurso muy valioso con el que contamos ya desde hace varios años. Entonces se procede a hacer la lectura. Es un manual donde se comparan imágenes con la imagen del paciente. Y se establece entonces lo que sería la edad ósea para luego calcular los adelantos absolutos y relativos en relación a la edad cronológica, y se hace la ubicación de esta edad ósea en los percentiles nacionales y luego se procede a hacer la predicción de talla adulta. En este caso, ¿verdad?, la imagen, después del análisis, la conclusión fue que la edad ósea de este paciente era 11,5 años de edad.
hay dos datos que son importantes tomar aquí del manual, que son la puntuación de la edad ósea y la puntuación de huesos largos. Esta puntuación de edad ósea porque es la que vamos a graficar en las gráficas de edad ósea para la edad, y la puntuación de huesos largos porque va a ser parte de la fórmula con la cual vamos a calcular la predicción de talla adulta. Las gráficas que utilizamos para hacer esta graficación son gráficas nacionales, donde están ubicados la puntuación de 20 huesos o la edad, sencillamente la edad ósea que nos dio del paciente. Aquí vemos la edad cronológica del paciente y la puntuación que habíamos visto en la gráfica anterior de 707 es la que vamos a ubicar aquí. Y aquí que nos encontramos que este paciente tiene una edad ósea que está entre el percentil 10 y 3, por lo tanto hablamos nuevamente del concepto de normal tardío. Los cálculos de diferencias absolutas y relativas se hacen siguiendo fórmulas matemáticas sencillas y al final estamos hablando de que este paciente tiene un porcentaje de retardo del 15%. El cálculo de la predicción de talla adulta implica, ¿verdad?, la aplicación de fórmulas que son distintas para niñas y para varones, que implica la utilización de coeficientes y constantes que vamos a encontrar en las tablas, ¿verdad?, de esta evaluación. Al final, aplicando la fórmula que incluye todas estas variables, incluye, ¿verdad?, el puntaje de huesos largos, que era tenemos una cifra que corresponde a la predicción de talla adulta. En este caso, la predicción de talla adulta de este paciente fue 158.4. ¿Para qué nos sirve esto? Para llevarlo, ¿verdad?, a los límites del potencial de padre y poder decir si esa predicción de talla adulta está dentro del potencial genético en talla de los padres o está por debajo. Estar adentro del potencial genético en talla de los padres es un elemento más para considerar una variante normal del crecimiento. En este caso, 158.4 está dentro de los límites inferiores y superiores, pero está por debajo del punto medio. Eso lo vamos a ver entonces nuevamente en una gráfica al final. Para evaluar la parte nutricional, circunferencia del brazo izquierdo, ya ustedes saben cómo va la metodología, en este caso, ¿verdad?, al estar por debajo, entre el percentil 10 y 25 se considera normal. En este paciente estuvo entre el percentil 10 y 20. Circunferencia de cintura también fue catalogada como normal. Y vamos al índice de masa corporal, donde la ubicación estuvo también por arriba del percentil 10, entre el 10 y el 25, que lo ubica como normal. Esta gráfica es una gráfica de síntesis muy importante, donde vamos a tener graficada la talla del paciente. Este asterisco rojo es la edad ósea, que estaba retrasada normal. Vemos los límites del potencial y vemos cómo la predicción de talla adulta, que es este punto rojo que está aquí, está dentro del potencial. Entonces, esto nos está dando ya una orientación hacia una variante, ¿verdad?, normal del crecimiento. Finalmente, hacemos la síntesis, donde hay un paciente que tiene una talla baja, pero adecuada al potencial de talla de sus padres, que tiene un estado nutricional que está normal, cuya pubertad se considera normal tardía, es una variante normal. El hecho de ser normal tardía no lo clasifica como algo patológico. La edad ósea está retardada, pero también normal tardía, y la predicción está dentro del potencial. Con todo esto, nosotros concluimos, ¿verdad?, que estamos en una primera evaluación, un paciente eutrófico donde no hay evidencia de déficit nutricional, que tiene talla baja y que tiene un retardo constitucional de crecimiento, ¿verdad?, apoyándonos sobre todo en todo lo que es el análisis de la maduración. Esto, como decía la doctora Enriqueta y lo ratificaba la doctora Checheta, la idea de esto es generar una información válida, confiable y que dé tranquilidad y claridad a los padres de cuál es la situación y evite una serie de intervenciones, entre las cuales es muy frecuente niñitos que son mal diagnosticados y se les dan recomendaciones dietéticas como incrementa tu consumo de proteínas, cosas que son totalmente contraproducentes, porque son cosas que
manipulaciones o indicaciones dietéticas que más bien pueden comprometer, acelerar la maduración de estos niñitos y al final restarle esa posibilidad de finalizar con una talla normal, como sería la historia natural de un paciente con esta situación. Aunque tenemos nuestra orientación diagnóstica, siempre, ¿verdad?, como clínicos nos debemos plantear diagnósticos diferenciales y en este caso viene al lugar hacer el diagnóstico de las causas de desnutrición, de los déficits secundarios sin causa orgánica y con causa orgánica, y aquí la desnutrición proteico-energética es una de las que tenemos que considerar. Aquí en este caso no habían elementos, ¿verdad?, clínicos ni de la parte del examen físico ni de la parte dietética que nos apuntaran a esto, por lo tanto, tanto esto como esto fue descartado. Este paciente tenía exámenes de laboratorio donde los micronutrientes más importantes, como son hierro, calcio, las cifras de anemia estaban dentro de los valores normales, y estos otros diagnósticos diferenciales, pues la dinámica familiar no tenía ningún elemento para soportar uno de estos diagnósticos. La parte orgánica, pues uno podría hacer diagnóstico diferencial con esto, pero nosotros sabemos que de la historia clínica hay elementos, ¿verdad?, que claramente nos tienen que conducir a alguna de estas cosas. En este caso no había ninguno, se le hizo de todas maneras. Este niño tenía un perfil de tiroides que se le pidió y estaba normal, y la deficiencia de hormona de crecimiento pues no está planteada investigar de entrada en un caso como este, otra cosa que es importante aclarar. En el seguimiento vamos a seguir trabajando con los 3 bloques propuestos, y aquí se incorpora un elemento importante, ¿verdad?, que a veces los pediatras le sacamos un poquito el cuerpo porque hay una elaboración, ¿verdad?, que hacer, que son los cálculos de las velocidades, tanto de talla como de peso. Lo demás sigue más o menos la misma metodología que hemos visto en la sesión primaria. Tenemos aquí entonces la gráfica de talla y la gráfica de distancia de talla y la de velocidad. Ambas tienen que irse haciendo en cada una, esos cálculos en cada una de las consultas. Y vemos que en el seguimiento de este niñito, que es un seguimiento aproximadamente como casi de 2 años de edad, vimos que en las diferentes consultas íbamos graficando la talla del paciente, la cual se mantuvo por debajo del percentil 3. Dos edades óseas que se hicieron con el intervalo de 1 año, donde la condición de retardo normal se mantenía. Y fíjense qué interesante que las predicciones de este niñito mejoraron porque la maduración ósea de este niño siguió su ritmo. Nosotros no hicimos ninguna intervención para modificar esa velocidad de su maduración, y por lo tanto este niñito siguió madurando lentamente, pero logró alcanzar, ¿verdad?, mejorar su predicción de talla adulta en relación a lo que fue su potencial genético y esa primera evaluación inicial. Aquí vemos cómo las velocidades instantáneas se van graficando, un paciente que logró hacer, ¿verdad?, el pico máximo de velocidad. Lo mismo vamos a hacer con el peso, en las gráficas de peso, de distancia y de talla, de distancia y las de velocidades de peso. En cada una vemos cómo él fue mejorando la ubicación en relación a lo que era el peso durante el seguimiento. La maduración sexual en cada una de las visitas también se debe ir graficando, y vemos cómo él pasó de una maduración normal tardía a una maduración normal por el criterio de genitales. Con maduración ósea se hace el mismo procedimiento, y aquí simplemente les voy a mostrar la segunda edad ósea de él. Fue esta, donde tenía 12,5 años de edad ósea, se mantenía, ¿verdad?, en el percentil 3 como una edad ósea normal tardía. Esto es lo que realmente permitió que este niñito, ¿verdad?, siguiera su crecimiento y la predicción de talla adulta pues mejorara. El índice de masa corporal también tuvo un desempeño, ¿verdad?, hacia el percentil 25, siempre él se mantuvo eutrófico. Y esta es la segunda predicción de talla adulta, donde vemos cómo mejoró y sigue estando dentro del potencial de padres, pero ubicada por arriba del punto medio, lo cual habla, ¿verdad?, de una mejoría, una evolución
satisfactoria. Con este niñito no se hizo nada en particular porque era una variante normal de crecimiento. Cuando digo nada en particular, me refiero a que sí se hizo asegurarse de que tuviera un estilo, ¿verdad?, de vida saludable, una alimentación balanceada, horarios de sueño adecuados, actividad física, es decir, estamos hablando también del periodo adolescente, hablar de no tabaco, no alcohol, es decir, todo eso que nos garantiza, ¿verdad?, un estilo de vida saludable para garantizar el crecimiento adecuado. En esta gráfica resumimos entonces, ¿verdad?, lo que sería las dos predicciones y la ubicación de la talla. Finalmente, nuestro balance en estas consultas de seguimiento, pues, ratifican lo que fue nuestra orientación diagnóstica inicial. Este niñito se comportó, ¿verdad?, como un niño con talla baja más retardo constitucional del crecimiento. Entonces, todo este paso a paso que de manera acelerada hemos presentado está resumido en la publicación que ha dado lugar al foro de hoy, pero además donde tienen una amplia bibliografía para consultar, y además nos parece interesante que todo esto sea complementado ahora con este material bibliográfico. Son publicaciones que se han hecho en la materia, donde están los capítulos de evaluación nutricional, evaluación del desarrollo, del crecimiento y la maduración física. Algunas de estas ediciones están agotadas, pero los capítulos están digitalizados. Por ejemplo, en la página web de Kania se encuentran los capítulos del libro ya en formato PDF, porque, bueno, como todos sabemos, el tema de las reediciones impresas pues no es viable en este momento, de manera que recomendamos ampliamente ampliar, ¿verdad? Y por supuesto nosotros en el centro y los ponentes estamos a la orden para ampliar y aclarar cualquier duda en el tema de la metodología propuesta para la evaluación. Muchísimas gracias. Bueno, mi labor es tratar de hacerles ver lo fácil que puede ser este trabajo que se nos ha presentado ahorita. Y para eso, pues, vamos a considerar la guía de manejo clínico como una herramienta de fácil diagnóstico que nos va a ayudar en la interpretación y la conducta, que también va sumado al análisis, como se dijo, de los datos clínicos, de los datos dietéticos y la interpretación de gráficas o tablas que contienen, pues, indicadores ausológicos, gráficas de tensión arterial, de presión arterial e indicadores bioquímicos. Esta guía se ha manejado, o sea, se han diseñado para tal fin 3 figuras que nos sirven de orientación, una para la atención primaria y 2 para la atención secundaria, una para la primera consulta y otra para el seguimiento. Y esto tiene como objetivo básicamente, pues, el orientar rápidamente la conducta a seguir, el lograr el consenso por todo el equipo de salud, el mejorar la relación entre el médico, el paciente y su familia, pues nos va a permitir, pues, brindar una información adecuada, y ventajas adicionales que tienen que ver con el fácil almacenaje y la disponibilidad en celulares o dispositivos portátiles y todo lo que en el futuro se pudiera hacer desde el punto de vista tecnológico con el sustento de esta información. Para la primera figura, que es la de atención primaria, pues esta es la figura, se conciben varias áreas. Hay un área de gráficas o tablas, un área de edad, un área de población de referencia, un área de interpretación, un área de conducta. Para empezar con la circunferencia de brazo izquierdo, edad, pues la edad es para el grupo etario entre mayores de 3 meses a 5 años, la referencia es de la OMS de 2006, para mayores de 5 a menores de 18 años utilizamos la referencia nacional del Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano. La interpretación de ellas, pues, es para menores del percentil 15 para el primer grupo etario, riesgo de déficit, y riesgo de exceso para mayor del percentil 85, y para ambas la conducta sería la educación nutricional. Para el grupo de mayores de 5 a 18 años, pues tenemos entre el percentil 3 y el 10 el riesgo de déficit, y la conducta sería la educación nutricional, el déficit menor o igual al percentil 3, y la conducta sería referencia a atención secundaria, y el riesgo de exceso mayor o igual al percentil 90, y la conducta sería la educación nutricional. Para el gráfico de circunferencia de cintura, para el grupo etario entre 2 y 18 años, se recomienda la referencia de Fernández y colaboradores de 2004 para ambos sexos.
y la interpretación es de riesgo de adiposidad central para mayor de percentil 75, y la conducta es una educación nutricional, promoción de actividad física, y adiposidad central mayor de percentil 90, y la conducta es la referencia de atención secundaria. Para la gráfica de peso-edad, para el grupo de 0 a 23 meses utilizamos la referencia de OMS 2006 para ambos sexos. La interpretación es de riesgo de déficit entre el percentil 5 y menor o igual al percentil 15, y la conducta sería una educación nutricional en este caso. El déficit, para que son los que están en el menor o igual al percentil 5, la conducta sería la referencia de atención secundaria, y de exceso mayor al percentil 85, también la conducta sería una referencia de atención secundaria. Para la gráfica de peso-talla, tenemos para el grupo etario de 0 a 5 años, las referencias que utilizamos son las de OMS 2006, peso para la longitud para menores de 2, peso para la talla, para la estatura para mayores de 2 años, y la interpretación sería riesgo de déficit entre el percentil mayor de 5 y menor o igual de 15, y la conducta sería educación nutricional en este caso. Para menor o igual al percentil 5, la referencia de atención secundaria, y para exceso mayor del percentil 85, la referencia de atención secundaria. Para la gráfica de talla-edad, tenemos el grupo de 0 a 18 años, y utilizamos la referencia de OMS 2006 y 2007 para mayores de 5 años en esta última gráfica. La interpretación sería de riesgo de talla baja mayor del percentil 3, menor del percentil 5, y la conducta es la educación nutricional, promoción de la actividad física. Talla baja definida para los que están menor o igual al percentil 3, y la conducta sería la referencia de atención secundaria, y la talla alta mayor del percentil 97 sería la referencia de atención secundaria. Para la gráfica de circunferencia cefálica, pues, para 0 a 5 años, como se dijo anteriormente, utilizamos las referencias nacionales y la OMS 2006, y para ambos casos la interpretación sería de microcefalia menor del percentil 3, y la conducta sería referencia atención secundaria, y macrocefalia mayor del percentil 97, y también la misma referencia de atención secundaria. Para el índice de masa corporal, para la edad de 2 a 18 años, pues utilizamos las referencias nacionales, como se dijo anteriormente, de la OMS, pero la recomendación es a partir de los 7 años la utilización de las referencias nacionales, porque sabemos pues, sobre el diagnóstico de exceso nutricional con la referencia de OMS. La interpretación sería pues, el déficit para, dependiendo de si utiliza la referencia nacional o OMS, del percentil 10 o 15, y la referencia de atención secundaria, y el exceso, dependiendo también de la referencia, el percentil 90 o 85, también la referencia de atención secundaria. Bueno, esto es básicamente la ruta que vamos a seguir con respecto a la gráfica, a la figura de atención primaria, la figura 1. Ahora, para la atención secundaria, tenemos dos figuras, la figura 2 y 3. La figura 2 es la de la primera consulta. También se mantienen las tres áreas, el área de crecimiento, el área de maduración y el área nutricional. Para el área de crecimiento, pues el cálculo de la edad decimal y edad cronológica, como se describió anteriormente, y el potencial genético en talla de los padres, ¿verdad? Se utilizan el método numérico para el cálculo y se grafican en las gráficas de distancia, de talla, y también utilizamos la gráfica de distancia en peso por sexo, en las cuales pues, nosotros vamos a obtener la interpretación de talla normal, entre mayor del percentil 3 y menor del percentil 97, talla baja menor del percentil 3 y talla alta mayor del percentil 97, para la referencia utilizada, adecuada o no adecuada al potencial genético de los padres. Y de peso, pues también peso normal entre el percentil 10 y menor del percentil 90, peso bajo menor del percentil 10 y peso alto mayor del percentil 90 para la referencia utilizada. En lo que se refiere a la maduración sexual y previo a la valoración de los caracteres sexuales secundarios, la menarquia y el volumen testicular, pues también utilizamos la referencia nacional, la encuesta nacional de crecimiento y desarrollo y el estudio longitudinal del área metropolitana de Caracas, y la variabilidad pues será normal entre el mayor o igual al percentil 3 y menor del percentil 97, y la maduración sexual promedio mayor igual al percentil 10 y menor del percentil 90, y valoramos una maduración sexual normal temprana, aquella que está en mayor o igual al percentil 90 y menor del percentil 97, y normal tardía mayor o igual al percentil 3 y menor del percentil 10. Para la maduración ósea, pues se utiliza el Atlas de Maduración Ósea venezolano para el cálculo, como se dijo, y las gráficas del Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo.
Y pues también obtenemos las variabilidades normales, la variabilidad promedio, la normal temprana y la normal tardía basado en estas referencias. También se hace pues el cálculo del adelanto, retardo absoluto o relativo en base a los cálculos anteriores, y la predicción de talla adulta por el método TW3, ¿verdad? Utilizando también la referencia del Atlas de Maduración Ósea del venezolano, aplicando la fórmula que anteriormente fue descrita y relacionándola con el potencial genético en talla de los padres, ¿verdad? Y obtenemos pues una predicción normal, una predicción alta o una predicción baja con respecto a esto. Con respecto a la parte antropométrica, pues se utiliza pues el método igual como se hizo en la figura número 1 para circunferencia de brazo izquierdo y talla. Para circunferencia de cintura hacemos diagnóstico de riesgo de obesidad central para percentil mayor de 75 y obesidad central para percentil mayor de 90. Para peso y edad en niños de 0 a 23 meses y talla y edad para de 0 a 5 años hacemos diagnóstico de nutrición leve en los que están entre el percentil mayor o igual a 3 y menor de 5, de nutrición moderada mayor de percentil 1, menor de percentil 3, de nutrición grave menor del percentil 1, de sobrepeso mayor del percentil 85 y menor del percentil 95, obesidad mayor o igual al percentil 95. Y con respecto al índice de masa corporal en mayores de 2 años, hacemos diagnóstico de déficit para percentiles menor o iguales de 10, sobrepeso mayor del percentil 90, menor del percentil 97 y obesidad mayor o igual al percentil 97, usando las referencias nacionales, la OMS, como están ahí. Para la parte de química, dietética y bioquímica, pues nos basamos en todos esos aspectos que, como se han mencionado, son importantes del aspecto clínico, los hábitos dietéticos del paciente. Y también pues nos apoyamos en la referencia de, por lo menos tenemos aquí la de peso, de presión arterial, la referencia por sexo, de presión sistólica y diastólica, tenemos la referencia de colesterol y triglicéridos, los percentiles de triglicéridos y colesterol por sexo, y tenemos las tablas de OMS 2011 para la magnitud relativa de reserva de hierro según la concentración de ferritina en suero, y las concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia y evaluar su gravedad de la OMS del 2011 también. Bueno, eso fue con respecto a lo que es la primera consulta. Ahora tenemos la figura número 3, que es la que nos lleva pues a lo que es el seguimiento, y también la manejamos en los 3 grupos que se han descrito, de crecimiento, de maduración y nutricional. En este aspecto, pues en la parte de crecimiento, como se dijo anteriormente, hacemos el peso y talla en cada una de las consultas de seguimiento que se hacen, y hacemos el cálculo de la velocidad de talla, la velocidad de peso, ¿verdad? Se dice que estas consultas no deben ser menor de 3 meses ni mayor de 18 para que no haya alteración pues, de las variables, y utilizamos las gráficas de velocidad pues, de talla y de peso por sexo, que son las que utilizamos, la referencia nacional, como se dijo, para mayores de 7 años. En lo que se refiere a maduración sexual, hacemos similar a lo que hicimos en la figura 2 para la evaluación de la maduración sexual, pero aquí lo que vamos a hacer en el seguimiento es el seguimiento de la secuencia de eventos puberales utilizando pues la referencia nacional. En lo que se refiere a maduración ósea, en cada visita se hace anualmente y se hace igual que en la figura 2. Y en la parte nutricional, pues hacemos igual que en figura 2 la parte antropométrica, y en la parte clínica, dietética y bioquímica también igual, pero se va analizando según lo que se hizo en la figura 2, y la parte bioquímica según la valoración individualizada que tengamos del paciente. Todo esto, pues como se dijo anteriormente, está publicado en el volumen 81 número 2 de nuestra revista de Archivo Venezolano de Puericultura y Pediatría. Las gráficas podrán ser descargadas pues, también de la página web de nuestra sociedad, y pues esto es todo lo que tenía que decirles. Muchísimas gracias y gracias por su atención.